buenas tardes, ingeniero y compañeros. A continuación, nuestro grupo va a exponer sobre lógica proposicional, en la cual se relaciona con tres temas: la lógica de primer orden, lógica de predicados y la inferencia modus ponens. Los integrantes del grupo son Víctor Montaluisa, Juan Carrera, Washington Yamitaxi, Mateo Avilés y Jamie Pusma. Siguiente, por favor. Empezamos con el primer tema, que es la lógica de primer orden. Antes de definir lo que es la lógica de primer orden, es necesario conocer lo que es la lógica proposicional. La lógica proposicional nos permite expresar conocimientos sobre situaciones que son de nuestro interés mediante enunciados declarativos. Decimos que estos enunciados son declarativos en el sentido lingüístico del término. Esto es, se trata de expresiones del lenguaje natural que son o bien verdaderas o bien falsas. En contraposición, los enunciados imperativos e interrogativos. La lógica de primer orden tiene un compromiso ontológico más fuerte, donde la realidad implica además objetos y relaciones entre ellos. La lógica de primer orden tiene un compromiso ontológico más fuerte, donde la realidad implica además objetos y relaciones entre ellos. Para eso se consideran dos ejemplos, en donde la primera inferencia es Julia es madre y Luis es hijo de Julia. Y la segunda proposición, toda madre ama a sus hijos. En el primer enunciado se refiere a los objetos de discurso Julia y Luis, usando propiedades de esos objetos como ser madre, así como la relación que hay entre estos. Como ser hijo de alguien. El enunciado 2 se refiere a las relaciones que aplican todas las madres, en tanto a los objetos de discurso. Y finalmente, es posible inferir que Julia ama a Luis. Antes de pasar a lo que es el sistema formal, en la imagen de la derecha se muestran los cuantificadores. Un cuantificador es una expresión que indica la cantidad de veces que un predicado propiedad P se satisface dentro de una determinada clase. Por ejemplo, pertenencia, equivalencia u orden. Existen muchos tipos de cuantificadores. Entre los más utilizados se muestran en la imagen. Por ejemplo, el cuantificador universal, que se representa como una A invertida y se lee para todo X y Y. El cuantificador existencial se muestra como una E al revés y se lee existe al menos un XY. El cuantificador existencial único se lee existe exactamente un XY. Y la negación del cuantificador existencial, no existe ningún XY. Siguiente, por favor. El sistema formal. Como todo sistema formal, tal y como se mencionó en la lógica proposicional, se puede observar que el sistema formal se divide en sintaxis y en semántica. La sintaxis se conforma por el alfabeto y las reglas sintácticas. La semántica por la teoría del modelo y la teoría de prueba. En la teoría del modelo se tiene el universo de discurso e interpretación. En la teoría de prueba, axiomas, reglas de inferencia. En donde la teoría de prueba, este elemento está asociado por el razonamiento deductivo. Su objetivo es hacer que cada enunciado matemático una fórmula demostrable y rigurosamente deducible. En cambio, la teoría del modelo establece la interpretación de las FBFS en un sistema formal. Su función es relacionar las mismas con alguna representación simplificada de la realidad que nos interese. Para eso se establece que es falsa y cuando es verdadera. Siguiente, por favor. La sintaxis. La lógica de primer orden introduce un conjunto de símbolos que nos permiten expresarnos acerca de los objetos de un dominio de discurso dado. El conjunto de todos estos objetos se conoce como dominio o universo de discurso. En la sintaxis se presentan las sentencias atómicas, términos,
los conectivos, cuantificadores, constantes, variables, predicados y funciones. Las sentencias está formada por las sentencias atómicas, donde se forman de cuantificadores, variables y la sentencia misma. La sentencia atómica está formada de términos y predicados. En los términos se forma por constantes y variables. Los conectivos son entonces, y, o, sí, solo sí. Los cuantificadores, como ya se mencionó anteriormente, están para todo y existe. Las constantes pueden ser A, X, Juan, Pedro, etc. Variable. Variable tenemos A, X, S. Predicados, antes de, tiene color, está lloviendo. Los predicados se sacan de acuerdo a un ejercicio dado. Y las funciones, por ejemplo, madre, pierna izquierda, etc. Una función es un tipo especial de relación entre los objetos de dominio de discurso. Este tipo de relaciones mapea un conjunto de objetos de entrada a un objeto único de salida. Siguiente, por favor. La semántica. Para representar un ejemplo de semántica, se tiene el ejemplo 5.3, donde dice sombrero tiene como interpretación B, entonces A, D, entonces E, C, entonces D, de forma que podemos computar expresiones como sombrero, B, entonces A. Una posible interpretación para la escena mostrada en la figura 5.3 y sus bases relacional y funcional es: el significado de las fórmulas de un lenguaje de la lógica de predicados de primer orden se determina en dos etapas, atribuyendo una interpretación a cada término utilizado precisamente la entidad del universo modelado que está siendo denotada. Asignando un valor de verdad, los predicados si la relación denotada se verifica o no en el universo, conociendo los valores de verdad de las fórmulas atómicas. Se puede determinar el valor de verdad de la fórmula compuesta aplicando la semántica convencional de los símbolos lógicos. Siguiente, por favor. A continuación se va a hablar del siguiente tema, que es lógica de predicados. Mi compañero va a pasar con este tema. Lógica de predicados. Bien, en este caso voy a hablarles de lo que es la lógica de predicados y empezamos con los siguientes puntos. La lógica de predicados es una lógica con suficiente expresividad para representar nuestro sentido común. La lógica de predicados tiene alcances ontológicos más simples. Considera un mundo constituido por objetos y propiedades que los distinguen, a diferencia de la lógica proposicional que solo permite representar hechos. La lógica de predicados está basada en la idea en que las sentencias realmente expresan relaciones entre objetos, así como también cualidades y atributos de tales objetos. Como podemos mencionar, los objetos pueden ser las personas, objetos físicos o conceptos. Estas cualidades, relaciones o atributos se denominan predicados. De igual manera, los objetos se conocen como argumentos o términos de predicado. También podemos decir que, al igual que las proposiciones, los predicados tienen un valor de verdad, pero a diferencia de las preposiciones, su valor de veracidad depende de sus términos. Un predicado puede ser verdadero para un conjunto determinado de términos, pero también puede ser falso para otro conjunto de valores. Ahora vamos a ver lo que es una pequeña diferencia entre las proposiciones y los predicados. Una proposición es una oración completa, donde se afirma algo acerca de un sujeto identificado. Por otro lado, tenemos que una sentencia en lógica de predicados es una oración completa, donde se afirma algo acerca de un sujeto. El sujeto puede ser una constante o una variable. Como por ejemplo podemos ver en el ejemplo donde dice que la sentencia es igual a una oración y una oración es igual a un enunciado. Las aplicaciones. Siguiente, por favor. Ya, aplicaciones. Para esto hay que ver primero para lo cual es importante. Es importante en el cálculo de predicados, ya que es usada en muchas aplicaciones de lógica, tales como la matemática, la aritmética y la álgebra. De igual forma, las aplicaciones de la lógica en las cuales están las ciencias computacionales, en el cálculo de predicados o en el sistema de lógica que puede ser formulado dentro del cálculo de predicados. En estas dos aplicaciones que tenemos, que podemos ver, tenemos lo que es la especificación. Esta especificación es formal de los programas, la cual permite describir lo que el usuario desea que un programa realice mediante piezas de código. Por otro lado, tenemos lo que es la verificación.
Esta verificación es la formal de los programas, donde las piezas de código son acompañadas por un pre y un post por previo y post condiciones, las cuales se escriben como fórmulas del cálculo de predicados. Siguiente, por favor. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre la sintaxis. Está compuesta de muchas formas, entre las cuales tenemos las variables individuales, las cuales están formadas por letras minúsculas como son la X, la Y, la Z. Las constantes individuales también están formadas por letras minúsculas como son la A, la B, la C y la D, mientras que las variables predictivas están formadas por la F, la G y la H, pero en mayúsculas. En cuanto a los cuantificadores, como ya mis compañeros mencionaron antes, tenemos el cuantificador universal, el existencial y el existencial único. En cuanto a los conectores, tenemos la negación, el AND, el OR, el implicación y la doble implicación. Y en las constantes lógicas tenemos las constantes verdaderas y las falsas. Las oraciones atómicas. Una oración atómica está formada por un signo de predicado y por una lista de términos. A continuación les mostraré un ejemplo en el cual nos dice que la relación que hay entre Ricardo y Juan es que son hermanos, y la relación que hay entre el padre de Ricardo y la madre de Juan es que ambos dos están casados. A continuación les voy a mostrar unos ejemplos de las expresiones. El primer ejemplo nos dice que algunos estudiantes llevaron chino en el verano, la cual está representada en la parte de abajo como un existencial, en el cual un estudiante X llevó a cabo un curso de chino en verano. El otro es que todos los estudiantes que llevaron chino pasaron. Aquí utilizamos el conector universal que nos dice que todos los estudiantes que llevaron el curso de chino condicional pasaron. Y el tercer ejemplo nos dice que únicamente un estudiante llevó inglés en el verano, lo que nos dice que existe un único estudiante que llevó chino, que llevó el curso de chino, diré de inglés, el cual pasó en verano. Bien, ahora tenemos lo que son las fórmulas bien configuradas, o también conocidas como FBC. Aquí podemos decir que una oración como la que podemos ver aquí, donde el cuantificador universal XP, Y, en la que Y carece del cuantificador, esta decimos que es incorrecta. El término fórmula bien configurada o FBC se emplea para calificar oraciones en las que todas las variables se han introducido adecuadamente. Aquí vamos a tener lo que es una relación entre las variables del cuantificador, cuantificadores universales y el existencial. Siguiente, por favor. Bien, decimos que la relación es que ambos cuantificadores están estrechamente relacionados entre sí mediante la negación. Podemos poner un ejemplo. Aquí tenemos esta oración en la que dice, a todos les gusta el helado. Esto es equivalente a que no hay alguien a quien no le guste el helado. En lógica de proposicional podemos ver lo que está ya con los cuantificadores y decimos que a todos, a todo X le gusta el helado. Y eso también es equivalente a que no a todos les gusta el helado. Puesto que el cuantificador universal es una confusión de objetos del universo y el existencial es una disyunción, es natural que obedezcan las leyes de Morgan, como podemos ver en el gráfico. Siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar sobre la semántica. Lo que nos dice la semántica es una interpretación de predicados mediante las cuales están sobre fórmulas de un dominio, las mismas que se pueden ser verdaderas o falsas. Yo les voy a hablar sobre lo que es la asignación. En una función que va desde un conjunto de las variables a un determinado universo. Esto es lo que se conoce como asignación. Interpretación. La interpretación está asociada a un dominio en el cual un conjunto de valores mediante los cuales pueden tomar un valor de verdad o de falsedad. La interpretación de la lógica proposicional es una fórmula que tiene una interpretación de valores de verdad y sus átomos se obtienen de este mismo valor, ya sea cierto o falso, para formar una fórmula completa. En cambio, la interpretación de la lógica de predicados está asociada a un dominio, que es un conjunto de valores en los que las variables pueden tomar dicho valor. Bien, continuando con la exposición, les voy a hablar sobre la inferencia modus ponens. Siguiente, por favor. La inferencia modus ponens. ¿En qué consiste en sí esta inferencia? Nos dice que son esquemas básicos de inferencia deductiva. Esto suelen
suelen poner una premisa en una línea y una conclusión en otra línea al final. Permite eliminar una sentencia condicional de una prueba lógica o argumento a la vez. Por lo tanto, no llevan estos antecedentes adelante en una cadena alargada y constante de símbolos. En sí, el modus ponens a veces se denomina la regla de la separación. Siguiente, por favor. Ya la regla modus ponens. La regla modus ponens nos dice que si una premisa tiene la forma de condicional y la otra afirma el antecedente, entonces es válida. La inferencia consiste en afirmar al consecuente. Esto nos quiere decir, la regla nos explica que si P implica Q y P es verdadera, entonces Q es verdadera. Un ejemplo de esta regla podría ser: si está lloviendo, te esperará en el teatro. Está lloviendo, por lo tanto voy a cumplir en el teatro. La premisa de P y la implicación se disuelven, siendo único rastro el símbolo Q, que se mantiene para su uso posterior. Siguiente. La notación. En la notación tenemos que si el enunciado o proposición implica una segunda y la primera afirmación o proposición es verdadera, entonces la segunda también es verdadera. Esto se podría resumir en pocas palabras como que si P implica Q y si P es verdadera, entonces Q también será verdadera. A continuación, mi compañero. Bueno, yo les voy a seguir hablando de lo que es la inferencia modus ponens, lo que es la notación formal. Bueno, la regla de modus ponens puede escribirse de la siguiente notación, en donde podemos leer que dice P, entonces Q, y P con el simbolito Q. Bueno, ese simbolito se lee como deduce que, entonces se leería como P deduce Q, donde el símbolo es un símbolo metalógico que significa que Q es una consecuencia sintáctica de P, entonces Q, y P en algún sistema lógico, o como la afirmación de una tautología, verdad funcional, o teorema de la lógica proposicional. También se lo puede resumir esa fórmula como P entonces Q y P, y todo que implica Q, donde P y Q son proposiciones expresadas en algún sistema formal. Siguiente, por favor. Bueno, antes de explicar los ejemplos que hemos planteado, vamos a ver lo que es la explicación de cómo se resuelven estos ejemplos con inferencia modus ponens. Bueno, en términos generales, el modus ponens correlaciona dos proposiciones, un antecedente condicionante al que se les llama P y un consecuente condicionado que recibe el nombre de Q. Bueno, es importante que la premisa 1 siempre presente la forma condicionante si entonces. El sí va previo al antecedente, que en este caso es P, y el entonces va previo al consecuente, que es Q. Su formulación es la siguiente. En la premisa 1 va si P, entonces Q. En la premisa 2 ponemos lo que es P, y en la conclusión ponemos Q. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos un ejemplo que dice, si está lloviendo, te espero dentro del teatro. Está lloviendo, por lo tanto, te espero dentro del teatro. Bueno, lo que tenemos que resolver es lo que nos da la oración. Si está lloviendo, te espero dentro del teatro. Eso sería la premisa 1. Entonces ahí nos dice si P, entonces Q. La premisa 2 sería P. En este caso está lloviendo. Y la conclusión sería Q. Por lo tanto, te espero dentro del teatro. El modus ponens es uno de los conceptos más utilizados en lógica. No deben confundirse con una ley lógica, sino es uno de los mecanismos aceptados para la construcción de pruebas deductivas que incluyen la regla de definición y la regla de sustitución. Por ende, el modus ponens a veces se le denomina regla de la separación. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo en donde nos dice que la premisa 1 es si quieres pasar el examen de mañana, entonces debes estudiar. En este caso tenemos que P sería si quieres pasar el examen de mañana. Entonces, Q sería debes estudiar mucho. Entonces ahí tenemos lo que se explicó anteriormente, que el sí va antes de P y el entonces antes de Q. Entonces resolvemos esto con la premisa 2 que dice, ¿quieres pasar el examen de mañana? Y el concluyente que sería Q. Por lo tanto, debes estudiar mucho. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo que nos dice en la premisa 1, si quieres llegar rápido a la escuela, entonces debes tomar ese camino. En donde la premisa 2 resolvemos como P, donde dice quieres llegar rápido a la escuela, y el concluyente Q, que sería por lo tanto debe tomar ese camino. Siguiente.
Bueno, antes de explicar lo que es el modus ponens, un camino a la lógica, podemos también ver algún ejemplo de lo que son variantes con un ejemplo. Bueno, esto por lo general suele ocurrir cuando se presentan negaciones. Entonces, bueno, en ese caso sería si P, entonces no Q. Entonces ahí podríamos resolverlo como en la premisa 1 va si P, entonces no Q, en la premisa 2 como P, y en la conclusión iría el no Q. De la misma forma que el anterior, solo que se le aumenta la negación. Bueno, ya. El modus ponens representa la primera regla de la lógica proposicional y partiendo de premisas más simples de comprender, abre el entendimiento a razonamientos más profundos. A pesar de ser uno de los recursos más utilizados en el mundo de la lógica, no puede confundirse con una ley lógica, es simplemente un método para la elaboración de evidencias deductivas. Al suprimir una sentencia de las conclusiones, el modus ponens evita la aglutinación y concatenación extensiva de elementos al momento de elaborar deducciones. Siguiente. Bueno, como conclusiones podríamos decir que concluimos que la lógica de primer orden son lenguajes formales con cuantificadores diseñados para estudiar la inferencia en los lenguajes de primer orden. También se puede concluir que la lógica de predicados es una extensión de la lógica proposicional. Esta lógica suele descomponer la proposición en sujeto y predicado, además cuantifica el sujeto introduciendo símbolos para el sujeto, el predicado y para los cuantificadores. A continuación, mi compañero. La conclusión también que llegamos es que las reglas de la inferencia son muy importantes para la inferencia deductiva. Esto debido a que nos permite redactar cada premisa en una línea y la conclusión en otra al final. Esta inferencia deductiva está basada en la implicación de las conclusiones a partir de una premisa. Por lo tanto, la inferencia modus pone ocupa una premisa de forma condicional y otra premisa, en cambio, afirma al antecedente. Muchas gracias, compañeros, por su atención. Eso ha sido todo.